Muy buenas tardes, sed todos bienvenidos a este nuevo webinar de Genomics. Son las 7 en punto, hora española, y en un par de minutos, para dar un poquito de tiempo a que todo el mundo se conecte, comenzaremos este webinar. Son las 7 y un minuto, comenzaremos enseguida. Gracias a todas las personas que estáis conectándoos. Recordad que tenéis la sección de preguntas por si queréis alguna pregunta que os surja durante el webinar o algo que queráis. Si queréis saludar, podéis utilizar esa sección. Y bueno, sobre todo, daros la bienvenida por acompañarnos hoy. Y lo dicho, un minuto y enseguida comenzamos. Buenas tardes. Sed bienvenidas y bienvenidos a este nuevo webinar de Genomics. Esta tarde vamos a hablar sobre genética para FIB, las pruebas que pueden ayudarte a lograr el embarazo. Este es el tema de nuestro webinar y nos van a acompañar dos ponentes esta tarde. Pero antes de presentarlos, quería hacer un breve recordatorio para deciros que hoy se va a hablar de pruebas genéticas, que son pruebas médicas, que siempre deben estar prescritas por un médico. Hablaremos de varias de ellas, para qué son, para quién están indicadas, y recordad que siempre debe ser con vuestro médico de reproducción asistida con quien toméis la decisión de cuál es el mejor tratamiento para vuestro caso, puesto que es quien mejor os conoce. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a las personas que están hoy con nosotros desde España y también desde Latinoamérica. Recordaros también que tenemos la sección de preguntas. Cualquier duda que tengáis la responderemos al final, pero podéis mandarlas en cualquier momento. Intentaremos responder a todas siempre que el tiempo nos lo permita. Este webinar durará aproximadamente 45 minutos, 50 minutos como mucho. Intentaremos cubrir todas las dudas que os puedan surgir. Así que, ya sin más, vamos a dar la bienvenida a Pere Mir y a Sandra García, dos compañeros de Genomics que llevan muchísimos años trabajando en genética reproductiva, que son expertos como pocos más hay. Así que, hola Pere, hola Sandra, veo que ya os vais conectando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a dejar que sean ellos mismos los que se presenten. Primero hablará Sandra y nos presentará unas cuantas pruebas genéticas. Hablaremos de embriones, hablaremos de endometrio, hablaremos de microbioma. Y después llegará el turno de Pere, donde hablaremos de genes y de enfermedades hereditarias. Así que yo creo que la tarde va a estar muy completa. Por no alargarnos más, Sandra, Pere, dejo el webinar en vuestras manos. Así que, Sandra, cuando quieras, la pantalla es tuya. Gracias, Laura. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Muchas gracias a los asistentes. Mi nombre es Sandra García Herrero, soy doctora en biotecnología y MSc en reproducción humana asistida.
Llevo más de 12 años trabajando en genética aplicada a la reproducción. Y bueno, hay que hacer hincapié que desafortunadamente muchas pacientes que se hacen un ciclo de reproducción asistida no logran quedarse embarazadas, e incluso después de la transferencia embrionaria de diferentes números de embriones, porque a nivel mundial la tasa de nacidos vivos por ciclo en reproducción asistida, en ciclos de FIV, oscila entre un 25 y un 30%. A continuación, les voy a hablar de diferentes test genéticos que pueden complementar estos tratamientos de reproducción asistida y cómo estos test pueden incrementar el éxito de las técnicas de FIV. Me voy a centrar principalmente en dos áreas, que son la de la salud endometrial, el análisis de la receptividad endometrial y del microbioma, y la salud embrionaria enfocada a las cromosomopatías aneuploidías y cuál es su efecto en la fertilidad. Empecemos con la salud endometrial, con el endometrio. Ya son muchas las publicaciones que claman la importancia del factor endometrial en la reproducción y cuál es su impacto en él. El factor endometrial está detrás del 20% de los casos de infertilidad. ¿Pero qué es el endometrio? El endometrio es esa capa de tejido que recubre del útero de manera interna y que es el que va a recibir al embrión que tiene que implantar para que dé lugar a una futura gestación. Si esto no ocurre, es decir, si no hay una implantación del embrión, el endometrio se desescama y es lo que produce la menstruación. Durante el ciclo menstrual, el endometrio pasa por diferentes fases y únicamente durante un periodo de tiempo muy corto el embrión puede implantar. Ese periodo de tiempo se llama o se denomina ventana de implantación. Generalmente la implantación embrionaria ocurre entre los días 19 y 21 del ciclo menstrual. Sin embargo, cada mujer tiene una ventana de implantación única y algunos la pueden tener desplazada, ser prereceptivas o posreceptivas. También varía lo que dura esa ventana de implantación. A algunas les duran más horas y a otras pacientes les dura menos. Insisto, 3 de cada 10 mujeres con fallo de implantación recurrente tienen esta ventana de implantación desplazada. Entonces, sus probabilidades de embarazo se ven reducidas. Saber cuándo el endometrio receptivo es fundamental y conocer la ventana de implantación puede optimizar las posibilidades de embarazo mediante una transferencia embrionaria personalizada, en lo que denominamos el PET o Personalized Embryo Transfer. ¿Y cómo podemos averiguar cuál es nuestra ventana de implantación o si esta ventana de implantación la tenemos desplazada? Pues para eso tenemos el test ERA. El ERA es el test de análisis de la receptividad endometrial. Este test lo que hace es analizar el perfil transcriptómico de 248 genes en el tejido endometrial. Identifica de esa manera la ventana de implantación personalizada de cada paciente, dando un diagnóstico de receptivo o no receptivo e incluyendo distintas subcategorías, así como recomendaciones para la transferencia embrionaria personalizada. Es el primer y único test de diagnóstico de receptividad endometrial que cuenta con una amplia evidencia clínica y científica y está respaldado por más de 13 publicaciones propias y 8 externas, que incluyen informes de casos, estudios prospectivos y retrospectivos, y un ensayo clínico aleatorizado realizado durante los últimos 10 años. Nuestro estudio randomizado confirma que la transferencia embrionaria personalizada obtiene mejores resultados que la transferencia de embriones congelados y muestra que la tasa de embarazo con ERA en el primer ciclo de FIV en cualquier paciente es del 72,5%. Y que 7 de cada 10 mujeres consiguen dar a luz después de un año. ¿Cómo funciona el test ERA? Bueno, para empezar, el test ERA está indicado para cualquier paciente en tratamiento de reproducción asistida que quiera aumentar sus probabilidades de quedar embarazada y no desperdiciar ninguno de sus embriones. Y está especialmente dirigido a aquellos pacientes que han sufrido fallos repetidos de implantación. ¿Cómo puedo hacerme el test ERA y cuáles los pasos que tenemos que seguir? Primero hay que realizar una sencilla e indolora biopsia endometrial. El doctor tiene que realizar una pequeña biopsia del endometrio en el momento del ciclo menstrual en el que se supone que nuestro endometrio debe ser receptivo. Una vez tenemos la biopsia, la colocamos dentro de un receptáculo y de un tubo que contiene un líquido especial preservante
para que no se degrade y se manda a temperatura ambiente a nuestros laboratorios de Igenomics. Entonces, hacemos un análisis de esta muestra. El análisis se hace, es el análisis de estos 248 genes y se hace mediante Next Generation Sequencing o secuenciación masiva. Finalmente, obtenemos un reporte en el que nuestro endometrio será clasificado como receptivo o no receptivo. La mayoría de mujeres obtienen un resultado receptivo. Por lo tanto, un resultado receptivo muestra que la ventana de implantación está localizada en el día que se realizó la biopsia, en el día del ciclo menstrual en el que el doctor hizo la biopsia. Y por lo tanto, la recomendación es proceder a la transferencia de embriones en ese mismo día del ciclo. Sin embargo, si esta sale no receptiva, lo que haremos será una serie de recomendaciones para que la transferencia embrionaria sea antes o después del momento del ciclo menstrual en el que se realizó la biopsia. Bueno, ya hemos hablado de la importancia de que un endometrio esté en un estadio receptivo para que el embrión pueda implantar y dé lugar a una gestación en curso. Sin embargo, teniendo embriones sanos y endometrios totalmente receptivos, sabemos que aún existen fallos de implantación, lo que da una pista de que efectivamente hay muchos factores aún que están influyendo en el poder quedarse embarazada. Aquí entra el juego el papel del microbioma bacteriano, que en este caso el existente en el endometrio y cuál es su impacto en el éxito reproductivo. El microbioma está muy de moda, se oye en todos lados el microbioma de la piel, el microbioma del intestino. Bueno, pues el microbioma es el conjunto de bacterias o de ADN bacteriano que tenemos en una región determinada. En este momento vamos a focalizarlo en el microbioma de nuestro endometrio. Existen diferentes publicaciones que demuestran que una población endometrial rica en, por ejemplo, lactobacillus tiene un impacto reproductivo positivo, incrementando las tasas de embarazo. Con este objetivo surge el test EMMA. EMMA es el análisis metagenómico del microbioma endometrial y es un test de detección en el que se determina si el entorno microbiano uterino es o no óptimo para la implantación embrionaria. Este test indica cuáles son las bacterias más abundantes en la muestra del endometrio, así como la posible presencia de bacterias patógenas que pueden causar infecciones. EMMA, pues, indica si el microbioma endometrial está correctamente equilibrado y aporta información sobre las proporciones de bacterias endometriales saludables como las de lactobacillus. Si su porcentaje es bajo, ofrecemos sugerencias sobre el tratamiento probiótico o antibiótico adecuado para mejorar las posibilidades de lograr un embarazo. También tenemos el test de ALICE. ALICE detecta la endometritis crónica. La endometritis crónica es la inflamación persistente del endometrio a causa de bacterias patógenas y que generalmente cursa de manera asintomática, es decir, no nos damos cuenta que la sufrimos y que puede estar detrás de un 30% de las pacientes infértiles. Disculpad, se me ha pasado. ALICE analiza la endometritis crónica y hace un test diagnóstico en el que se detectan y se cuantifican las bacterias patógenas más habituales que causan esta inflamación del endometrio. Se proporciona una lista con los antibióticos y probióticos recomendados en función de los resultados de este test. Bueno, hemos repasado ya cuál es el impacto de la salud endometrial en la reproducción y ahora vamos a ir a la parte del embrión, a la salud del embrión. Es decir, tan importante como tener un endometrio sano y un endometrio receptivo es tener también un embrión sano. Yo me voy a enfocar en el punto de vista de las aneuploidías o cromosomopatías. Básicamente, y muy breve, el ADN, es decir, las instrucciones de la vida, está constituido por millones de pares de bases que son millones de letritas dispuestas en una doble cadena que se va superenrollando y acaba organizándose en estructuras llamadas cromosomas. El estatus cromosómico considerado como normal de la especie humana son 23 pares de cromosomas. Y una alteración en este número, es decir, tener más o menos cromosomas, se denomina aneuploidía o cromosomopatía. Aquí tenéis un ejemplo de un cariotipo con una trisomía en el 16, es decir, 3 copias del cromosoma 16 y un cariotipo normal. Entonces, el impacto de estas cromosomopatías en la fertilidad es muy importante, sobre todo en pacientes mayores de 35 años,
ya que el número de anomalías cromosómicas en los embriones se incrementa con la edad, desde aproximadamente un 52% en menores de 35 años hasta más de un 80% en mujeres con más de 42 años. ¿Qué implica que un embrión tenga una aneuploidía? O sea, que su estatus cromosómico no sea el normal. Implica mayor tasa de fallos de implantación, mayor tasa de abortos espontáneos y mayor tasa de niños con problemas. Muy bien, bueno, exacto. Entonces, disculpadme, al pasar por una fecundación in vitro, pues nos encontramos en la situación en que por edad o por razones se tienen embriones cromosómicamente anormales. Para minimizar este riesgo de estos resultados negativos, este impacto en la reproducción, está recomendado el análisis cromosómico de los embriones. Básicamente, en esta slide les muestro cuáles son las etapas del desarrollo embrionario preimplantacional. A su izquierda pues tienen cuáles son las fases del desarrollo durante los primeros 6 días de vida del embrión. Tenemos el día 1 cigoto, día 2 estadio de 2-4 células. Esas células también diferenciadas se llaman blastómeras. Día 3 con más células hasta que llega al día 6-7 en el que es un blastocisto. ¿En qué estadio se realiza la biopsia embrionaria? Que nos va a permitir analizar y saber el estatus cromosómico de nuestro embrión. Generalmente se puede realizar en día 3 o en día 5 del desarrollo. En día 3 se remueve una de las blastómeras del embrión y en día 5 de desarrollo, que es la técnica que se suele usar más comúnmente, lo que se hace es una pequeña biopsia del trofectodermo, que es esa zona que ven ahí, donde está la pipeta que está haciendo la absorción, en el que al final se biopsian entre 5 y 10 células. El trofectodermo es la parte del embrión que va a dar lugar a las placentas y a las membranas que sustentan un embarazo. Y este vídeo, que espero que puedan ver, es una biopsia real de un embrión. Vemos a la parte izquierda de la imagen una pipeta holding que sirve para dejar el embrión quieto, y aquí es donde la otra pipeta hace la biopsia y está absorbiendo ese trocito de trofectodermo. Básicamente, esa biopsia, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, pues cuando la pareja llega a un centro de reproducción asistida, la mujer se le somete a una estimulación ovárica, se le extraen los ovocitos. Esos ovocitos son fecundados en el laboratorio de fecundación in vitro. Como ya hemos dicho, entre día 3 y día 5 se hace la biopsia del embrión y ese conjunto de células o esa célula se mete en un pequeño tubito y es eso lo que vamos a analizar. Es decir, los embriones se quedan tranquilamente en su incubador en el laboratorio de fecundación in vitro. Nos llegan los embriones y entonces hacemos un análisis cromosómico de esos embriones mediante NGS también, mediante secuenciación masiva. Al final emitimos un report, un informe, en el que decimos qué embriones tienen un estatus cromosómico normal y que son, por tanto, candidatos a transferencia embrionaria. ¿Qué indicaciones tiene este estudio de las anomalías cromosómicas en el embrión, en el PGTA? Bueno, pues sobre todo mujeres con una edad avanzada, entre más de 35 y 38 años, parejas con un embarazo previo con anomalía cromosómica, mujeres con fallo repetido de implantación, aborto recurrente o parejas donde el hombre, el varón, presente un bajo número de espermatozoides porque se asocia un bajo número de recuento de espermático con un mayor incremento de estas aneuploidías o cromosomopatías. Y también pacientes que, teniendo buen pronóstico, se quieren realizar la transferencia de un único embrión para evitar embarazos múltiples. Los beneficios son muchos. Mejoramos la tasa de implantación y de embarazo, disminuimos la tasa de aborto y de descendencia con anomalías. Realizamos el SET o Single Embryo Transfer, es decir, un único embrión se transferirá para disminuir los embarazos múltiples, y también conseguimos disminuir el tiempo para conseguir el embarazo, ya que ponemos siempre al analizar los embriones cromosómicamente normales, damos prioridad a los mejores embriones con mayor capacidad de poder implantar. Finalmente, mejoramos el coste-eficiencia en algunos casos. Estudios recientes
han demostrado que esos embriones obtenidos en un tratamiento de reproducción asistida mientras están en el laboratorio de fecundación in vitro están en una especie de placa Petri y en un medio de cultivo para que estén creciendo cómodamente hasta que llegue el momento de la transferencia embrionaria. Pues se ha demostrado que durante ese tiempo liberan ADN al medio de cultivo durante su desarrollo. Esto ha abierto una nueva era de posibilidades para la detección no invasiva de neoploidías embrionarias en los tratamientos de reproducción asistida. Por eso tenemos el test Embrace, que es una técnica no invasiva, es decir, no requiere de ninguna biopsia embrionaria, no tocamos el embrión, para el análisis de los embriones a través del estudio del medio cultivo en el que permanecen durante sus primeros días de desarrollo. Nos ayuda a priorizar cuáles son los embriones óptimos para transferir posteriormente en un tratamiento de fecundación in vitro. Es decir, el Embrace nos permite saber si esos embriones obtenidos en un tratamiento tienen ese número correcto de cromosomas y eso, por lo tanto, aumenta las posibilidades de lograr el embarazo de un bebé sano. El Embrace está indicado para todas las pacientes que quieran aumentar sus posibilidades de embarazo sin emplear técnicas invasivas y también enfocado a países donde no se puede hacer biopsia embrionaria, por ejemplo. Los beneficios: es una solución no invasiva que favorece un tratamiento de FIP más seguro y eficaz. También reduce el número de ciclos y, por tanto, el tiempo necesario o las transferencias necesarias hasta lograr el embarazo y permite evitar biopsias de embriones y así reducir el coste de lo que es el tratamiento de reproducción, lo que facilita su uso en mayor número de mujeres. ¿Cómo funciona o cómo puedo pedir el test Embrace? Bueno, pues funciona de una manera muy parecida a su hermano invasivo, es decir, al PGTA. Tenemos una pareja, se somete la mujer a una estimulación ovárica, se le recuperan los ovocitos, se fecundan en el laboratorio de fecundación in vitro, pero aquí es donde cambia. Es decir, en vez de hacer una biopsia del embrión, lo que hago es recoger el medio de cultivo donde ha estado ese embrión durante esos 5 o 6 primeros meses días de vida del embrión. Entonces, mandan esos microlitros, esas microgotitas del medio de cultivo, lo envían a los laboratorios de Genomics y aquí hacemos el análisis cromosómico también con NGS, con secuenciación masiva. Y emitimos un informe de priorización y luego la transferencia embrionaria se hará respecto a la priorización o al score que le hayamos dado a los embriones. El Embrace clasifica los embriones ordenándolos según su probabilidad de ser sanos y su viabilidad. Los embriones con mayores probabilidades obtendrán la puntuación más alta y tendrán prioridad para la transferencia. Bueno, y hasta aquí la parte de salud embrionaria, de la parte de cromosomas. Ahora doy paso a mi compañero y amigo Peremir, el doctor Peremir, que hablará de otro tipo de test que analizan también genéticos de otro origen para los embriones. Muchas gracias por su atención. Gracias, Sandra. Pere, te damos paso. Tienes ya la pantalla. Vemos que ya te estás conectando. Perfecto. Pues, y buenos días también por estar y bueno. ¿Me escucháis bien? Sí. ¿Me escucháis bien? ¿Me podéis ver? Es posible que tu conexión vaya un poquito lenta. Si quieres, quítate la cámara y comenzamos. Sí, podría ser. Me acaba de salir un warning en la pantalla. Vale, ¿veis la presentación ahora? Perfecta, pantalla completa, todo listo. Vale, pues vamos a empezar así sin cámara. A ver, creo que en el fondo salí ganando, o sea que mejor. Vale, pues ahora vamos a hablar de
opciones de test que nos pueden, o sea, que os pueden ayudar a los pacientes dentro del área de enfermedades monogénicas, ¿vale? Primero veremos, obviamente, qué es una enfermedad monogénica para entender en qué escenario nos estamos moviendo y luego veremos los dos test relacionados con enfermedades monogénicas. Por un lado, PGTM, que como ya podéis ver en las siglas es muy parecido a lo que ha explicado Sandra. En este caso sería un diagnóstico preimplantacional, pero centrado en una enfermedad monogénica concreta. Y luego el CGT, que es un Carrier Genetic Test o un test de estudio de portadores, ¿vale? Empezamos por el estudio de PGTM. Vale. Primero, como os hemos comentado, vamos a definir qué es una enfermedad monogénica. Son enfermedades hereditarias que están causadas por alteraciones por alteraciones de la secuencia de ADN en un único gen. Nosotros a estas alteraciones les llamamos mutaciones. Como ha dicho Sandra, los cromosomas están formados por muchas letras, en concreto la A, la C, la G y la T. La combinación de todas ellas nos van a dar lugar a toda la información genética que nuestro cuerpo necesita, ¿vale? Y esa información está organizada por cromosomas y dentro de esos cromosomas hay unos genes que al final tienen una función en el cuerpo, sea la que sea. ¿Qué ocurre? Que esta alteración en la secuencia o la mutación va a hacer que este gen no actúe como debe de actuar y al final eso da lugar a una enfermedad, ¿vale? Pues la mayoría de estas enfermedades monogénicas son conocidas como enfermedades raras porque es cierto que de manera individual cada una de ellas es poco frecuente en la población, pero hay descritas miles de enfermedades. Actualmente se estima que hay más de 5.000 enfermedades monogénicas descritas, identificadas, es decir, que se conoce qué mutaciones concretas, en qué gen concreto da lugar a esa enfermedad, ¿vale? Entonces, claro, teniendo en cuenta las miles de enfermedades que hay descritas, se estima que de cada 1.000 nacidos vivos hay 10 que están afectados con alguna de esta enfermedad. Y esto es información de la OMS, ¿vale? Entonces, la presencia de estas mutaciones son responsables, al menos en países desarrollados, de hasta un 20% de la mortalidad infantil y también prácticamente del 20% de las intervenciones hospitalarias a nivel de recién nacidos y de pediatría. Entonces, como podéis ver, estas enfermedades monogénicas pues están en nuestro día a día a nivel poblacional al menos y tienen un impacto muy importante en la sociedad. Entonces, a ver, va un poco lenta la transición entre diapositivas. Ahora, vale. Este impacto de las enfermedades monogénicas en la sociedad también tiene un impacto para nosotros en la clínica, en las clínicas de reproducción asistida y en los laboratorios de genética, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos visto es que al menos un 82% de cualquier persona que se someta a un test de análisis de mutaciones en genes que dan lugar a estas enfermedades monogénicas, al menos tienen una mutación, ¿vale? Eso no tiene por qué representar que tenga una enfermedad, ¿vale? Después lo veremos, pero significa que prácticamente todos tenemos mutaciones. De hecho, de media, hay 2 mutaciones en cada persona. Como hemos dicho, no significa que todos tengamos alguna. Habrá quien no tenga ninguna y habrá quien tenga 3, ¿vale? Pero de media, 2 por individuo. Y esto hace que al final haya un 5% de parejas que puedan tener una de estas mutaciones en el mismo gen. Y aquí es donde se representa la mayoría de los problemas que veremos a continuación. Como hemos dicho anteriormente, hay más de 5.000 enfermedades monogénicas descritas y en este caso el objetivo claro del PGTM, del diagnóstico genético preimplantacional para enfermedades monogénicas, es reducir el riesgo de una pareja de tener un individuo afectado. Obviamente, esta pareja es porque saben que son portadores de una mutación que va a dar lugar a la enfermedad, ¿vale? Con lo cual aquí tendríamos la única indicación que hay para el PGTM en este caso, ¿vale? Es decir, ser conocedor de que los 2 miembros de la pareja son, en este caso, portadores de una mutación que puede que a ellos no les afecte, pero que sí que se vaya a desarrollar en la enfermedad. Hay distintos tipos de herencia de este tipo de enfermedades monogénicas. Tampoco queríamos cubrirlos todos porque es información muy técnica, muy específica, ¿vale? Pero cualquier duda que pueda haber al respecto, sin ningún tipo de duda la resolveremos, pero pensábamos que era mejor no aportar toda esta información tan técnica y simplemente transmitiros el concepto claro de que da igual el tipo de enfermedad monogénica que estemos hablando, siempre que sea una enfermedad monogénica
conocida que esté en un gen concreto, nosotros podríamos abordar el caso del PGTM, ¿vale? Y al final, en todos los casos, el objetivo es el mismo, es evitar que nazca un niño con una enfermedad concreta. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de la biopsia embrionaria. O sea, de la misma manera que ha explicado Sandra, la biopsia que se hace para el embrión, en el caso del PGTA, para hacer un análisis cromosómico, en este caso sería un análisis de un gen implicado en la enfermedad. Y a nivel de paciente, aquí tenemos una vista general de qué implicaría el caso, el proceso completo del diagnóstico genético preimplantacional para monogénicas. En principio no es diferente de los distintos pasos que ha comentado ya Sandra para el PGTA. Por supuesto, tiene que estar indicado por un médico. Hay que pasar por tratamientos de reproducción asistida para obtener los embriones, que serían la biopsia, y el posterior análisis te daría cuáles son los embriones candidatos a transferencia. En este caso, los embriones a transferencia serían aquellos libres de la mutación que da lugar a la enfermedad, ¿vale? ¿Qué hemos destacado aquí del proceso general? Tampoco hace falta revisar todos los pasos uno a uno. Que el PGTM tiene un paso previo que denominamos pre-PGTM, en el cual se suelen solicitar muestras de ADN de los familiares para conocer la información genética que es específica de la familia que nos sirva para detectar esa mutación, ¿vale? De nuevo, esto es información súper técnica y tampoco es necesario entrar en mucho detalle. Pero sí es importante conocer que este proceso previo es necesario y que después nos ayudará a tener un diagnóstico fiable en los embriones, ¿vale? Tampoco hay que preocuparse por este paso, es decir, es un trámite. No es que sea algo muy complicado y es como, entre comillas, un examen que haya que aprobar y a ver si no apruebo, no. Prácticamente en el 100% de los casos el resultado del pre-PGTM es satisfactorio y se puede pasar a realizar el análisis en los embriones de manera rápida y sencilla. Simplemente entender pues, que la información genética que nosotros tenemos es mucha, entonces en este gen se va a ver la información concreta de estas alteraciones, estas mutaciones que decíamos que van a dar lugar a la enfermedad, pero también se ve información genética colindante a este gen, es decir, contigua, la que está justo un poquito antes y un poquito después, para entender bien la herencia que viene del padre, la herencia que viene de la madre y evitar que haya ningún posible artefacto en este caso. Bueno, pues con esto tendríamos cubierto el objetivo del diagnóstico genético preimplantacional para enfermedades monogénicas y pasaríamos al siguiente test que queríamos compartir con vosotros, que es el test de compatibilidad genética. ¿En qué consiste este test? Pues es un test que analiza, en este caso, no solo una enfermedad monogénica, sino muchas enfermedades monogénicas y nos permite establecer el riesgo que tiene una supuesta pareja de tener un hijo afectado con una enfermedad concreta, ¿vale? Si veis realmente la diferencia, ahora lo evaluaremos en más detalle, pero porque quede claro desde el principio, la diferencia ya es que en el caso del PGTM, antes de ir al PGTM ya eres conocedor de ser portador de esas mutaciones y la gente que se somete a un test de CGT no necesariamente tiene por qué ser conocedor de ser portador de alguna mutación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién serían en principio los candidatos a someterse a un test de CGT? Pues realmente partimos del supuesto de que cualquier persona o pareja que esté considerando ser papá o mamá es candidato a someterse al test. Por supuesto, cualquier persona que vaya a someterse a un tratamiento de reproducción asistida, pues ya que estamos en el campo, tiene más importancia incluso realizarse este tipo de test y muy especialmente en casos de parejas o individuos que vayan a donación de gametos, bien sea de óvulos o bien sea de esperma, porque en este caso se puede conseguir un donante o una donante que sea totalmente libre de mutaciones que den lugar a las enfermedades que estamos comentando. Entonces, este es el ejemplo claro que os queríamos comentar, ¿vale? Estos son el escenario más sencillo en el que os encontraremos. Como hemos dicho, no vamos a revisar en detalle todos los tipos de enfermedades monogénicas que puede haber, pero sí las más frecuentes, que es este. Es el caso de las enfermedades monogénicas autosómicas recesivas. El escenario sería el que la pareja, en el caso de que ambos sean portadores de la mutación que comentábamos al principio, es muy importante destacar que ser portador no significa que se vaya a padecer la enfermedad. De hecho, en la mayoría de casos no implica absolutamente nada a quien es portador.
pero como todos tenemos dos copias de cada uno de los genes, significa que es el portador, tú tienes una copia buena, entre comillas, y una copia mala, que es la que llevaría la mutación. Y por probabilidad, cada uno de los descendientes va a heredar una copia del padre y una copia de la madre. Entonces, en este caso que tenemos bajo a la izquierda, de un individuo, bien sea un embrión si estamos haciendo PGTM o un individuo si esto ocurriera de manera natural, quien herede las dos mutaciones, la del padre y la de la madre, daría lugar a la enfermedad monogénica en cuestión. Entonces esto por probabilidad, como hemos dicho, uno cae del padre, uno cae de la madre, es que uno de cada 4, o lo que es lo mismo, un 25% de individuos estaría a riesgo de sufrir esta enfermedad. Estamos hablando en casos en los que ninguno de los dos miembros de la pareja era conocedor de que eran portadores de esa mutación, ¿vale? Entonces, lo que pretendemos es que mediante el análisis del CGT, en el cual se analizan simultáneamente muchos de estos genes que dan lugar a enfermedades monogénicas, podemos conocer el riesgo de una pareja en concreta de tener descendencia afecta para cualquiera de las enfermedades que se analicen en el test. Entonces, si volvemos a ver el escenario, que es la misma imagen que hemos usado en el caso del diagnóstico genético preimplantacional, como os hemos comentado, las parejas que se someten a ese test ya son conocedoras de que tienen una mutación. ¿Pero cómo han sido conocedoras? Pues históricamente la realidad es que algunos han sido conocedores pues, cuando han tenido un aborto o cuando han tenido un niño, un nacido vivo con una enfermedad monogénica concreta, y al analizar en el niño pues ha visto que tenía estas dos mutaciones que comentábamos y ambos progenitores eran portadores sin conocerlo. Y otro escenario más frecuente históricamente es casos de enfermedades, como hemos dicho, son hereditarias, con lo cual son familiares. Entonces ya tenían o un primo o un tío o sus padres eran afectos de alguna enfermedad monogénica y por tanto ellos sabían que podían estar a riesgo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite el CGT en este escenario? Pues como hemos dicho que ya hay muchísimas enfermedades monogénicas descritas, las podemos analizar todas simultáneamente de manera que ayuden a detectar si el paciente o los pacientes están a riesgo de tener descendencia afectada por cualquiera de esas enfermedades monogénicas. Es decir, a pesar de no ser conocedor que eres portador, en este test podemos calcular el riesgo de tener descendencia afectada. Y lo que hemos visto es que en parejas sin ningún tipo de historia previa de ninguna de estas enfermedades monogénicas, al menos un 5% de parejas están a riesgo de tener un hijo afectado con alguna de estas enfermedades. Este número podría ser superior en casos de poblaciones con alta consanguinidad, pero estamos hablando en principio de población general y sin consanguinidad, o sea que mínimo un 5% de parejas. Entonces, como hemos dicho, hay más de 5.000 enfermedades monogénicas descritas, pero ¿cuáles se incluyen en el test? Pues el test CGT realmente tiene distintas aproximaciones en las que se puede incluir mayor o menor número de genes, pero mínimo incluye todas las enfermedades monogénicas que han sido recomendadas por las sociedades internacionales, pues esto, por ejemplo, es el American College of Medical Genetics o en este caso el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, incluso la Sociedad Española de Fertilidad. Disculpad. Lo más importante es que están todas las enfermedades recomendadas incluidas, también están las más frecuentes incluidas en todos los casos y en el caso de querer realizar un test CGT expandido se podría incluir un mayor número de enfermedades monogénicas. ¿Y cuál sería el proceso para realizar este test del CGT? Pues como muy bien ha dicho Laura al principio, el primero siempre debe ser la prescripción médica en este caso. Tomaríamos muestra de sangre de ambos progenitores, haríamos un análisis mediante secuenciación masiva de última generación y al final obtendríamos un informe genético como este, por ejemplo. Es cierto que en el escenario más frecuente general en el cual una pareja directamente se somete al test, pues una de las opciones es hacer el test a la vez a ambos, ¿no? Entonces, habría un test individual en el que diría al varón y a la mujer individualmente qué mutaciones tienen cada uno, pero como hemos visto anteriormente, solo habría riesgo cuando ambos compartan mutaciones para el mismo gen. Entonces, además de un informe individual, también tendríamos un informe combinado
en el cual proporcionaría el riesgo de tener un hijo afectado para alguna de las enfermedades analizadas. Como hemos dicho, recordar que el hecho de ser portador no necesariamente tiene que implicar nada para el propio paciente que es portador, únicamente cuando se combine esa mutación con otra mutación en el mismo gen del otro progenitor, pues cuando podría dar lugar a la descendencia de esta enfermedad monogénica. Entonces, este mismo escenario podría darse también para casos de donación de gametos, tanto sea óvulo como de espermatozoides. De manera que nosotros ofrecemos el test de CGT a muchos bancos de donantes para que ofrezcan donantes libres de las mutaciones más frecuentes. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y estamos aquí para cualquier duda que nos queráis preguntar. Muchas gracias, Pere. Muchas gracias también a ti, Sandra. Y a las personas que nos estéis acompañando hoy. Si queréis, ahora empezamos con la ronda de preguntas. Hemos recibido unas cuantas, nos quedan unos minutitos e intentaremos responder todas las que podamos. Pere, si quieres intentar ponerte la cámara ahora, si te vemos un poquito, a ver si no se nos... Aunque no sé si salís ganando o no. No te preocupes. Hola. Sí, ahora va bien. Bueno, tenemos aquí la primera pregunta y es que nos dicen si está ya disponible el test Embrace. Sí, el test Embrace ya se ofrece, es más, ya tenemos embarazos en curso y recién nacido vivo mediante esta técnica del Embrace, o sea que está a disposición de cualquier paciente que desee hacérselo. Genial, muchas gracias. La siguiente pregunta que nos hacen es si se sigue recomendando realizar la biopsia embrionaria en día 3. Vaya, pregunta de un clásico, ¿no? Bueno, esa es de algún profesional, ¿eh? Bueno, la biopsia en día 3 sí que es verdad que era muy utilizada hace unos años y ahora es biopsia en día 5. Y la verdad es que llevar un embrión a día 5 garantiza que ese embrión, o sea, si un embrión llega a día 5 es que ya es un embrión potente, ¿de acuerdo? Entonces ya como que pasa a la selección natural. Y además nos permite la biopsia en día 5, como biopsiamos el trofectodermo, en el que hay coges varias células, también nos permite detectar posibles mosaicismos, es decir, cuando hay diferentes estatus cromosómicos entre las células. No sé si Pere quiere añadir algo más, ya que la biopsia embrionaria la compartimos. Sí, a ver, pues por aportar algo más desde el punto de vista de las enfermedades monogénicas, es cierto que en principio, bueno, no habría ningún problema desde un punto de vista puramente técnico en el sentido de que en ambos casos se puede obtener la misma fiabilidad, ¿vale? Bueno, sí que es cierto que ya hilando incluso mucho más fino, pues como hay una tendencia mundial de ir hacia biopsia de día 5 o biopsia de trofectodermo, como comentaba Sandra, pues claro, sí que es cierto que en este biopsia en vez de una célula hay más celulitas. Entonces al final se podría sacar mayor cantidad de ADN. Y dices, bueno, pues entre comillas siempre estás, pues si tienes más cantidad de ADN, ¿no? Pues siempre estaríamos en la zona más segura. Pero lo cierto es que desde un punto de vista puramente de enfermedades monogénicas, en la biopsia de día 3 con una única célula es más que suficiente para el diagnóstico en concreto del gen, con lo cual en principio no plantearía ninguna limitación en una de las dos biopsias, vamos. Genial, gracias. Pasamos a la siguiente. Es un caso en particular que nos llega que nos dicen, mi pareja tiene un familiar con fibrosis quística. ¿Qué prueba me recomendáis hacerme para tener un hijo sano? Vale, pues a ver, en el caso de la fibrosis quística es una enfermedad que es justo un ejemplo de los que estábamos viendo, de autosómica recesiva, que bueno, son los más frecuentes. En el caso de CGT, por ejemplo, se restringen a recesivas o en el caso de ligadas al X, que solo afectarían a hombres y no a mujeres en este caso, porque el concepto es el desconocimiento de si eres portador o no, ¿vale? Si ya eres portador de fibrosis quística, ya sabes que tienes esa mutación. Entonces, en principio, ese test no sería necesario. Lo que hay que evitar aquí 100%, cuando ya se conoce que uno de los dos miembros de la pareja es portador de una mutación concreta, es que esa persona
que su pareja no tenga una mutación en el mismo gen, porque es cuando estaríamos en ese 25% de riesgo, ¿vale? En este caso, cuando ya hay una historia previa, siempre lo que recomendamos es compartir la información con nuestro equipo y que se haga una valoración del caso, porque, por ejemplo, en este caso, pues bien, la fibrosis quística es uno de los genes más frecuentes, ¿no? Y más, al menos en el área mediterránea, es de los más frecuentes y es bastante conocido. Pero en el caso de genes concretos, sí que es cierto que en el caso de genes concretos menos conocidos, quería decir, sí que es cierto que además del test CGT se puede hacer alguna prueba complementaria, a lo mejor que haga un análisis mucho más exhaustivo de ese gen en concreto, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, en este caso, bueno, no sería diferente de la recomendación que hemos dicho al principio, de ponerse en contacto con el genetista o con el asesor genético, en este caso con nosotros, para poder valorar el caso en concreto. Pero sí, la fibrosis quística es una de las enfermedades cubiertas para el test TGT y solo en caso de que los dos miembros fueran portadores es cuando nosotros recomendaríamos hacer el PGTM, ¿vale? Genial, gracias. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero intentaremos responder a la última pregunta, que nos dicen si es necesario hacer PGTA con ovodonación. Bueno, la ovodonación es cuando utilizamos, ¿no?, los ovocitos de donantes, que bueno, son mujeres sanas y jóvenes que en teoría pues no, a priori piensas que no pueden generar embriones aneuploides. Pero bueno, es que la especie humana somos muy malos genéticamente hablando en eso y generamos muchísimos embriones aneuploides. E incluso utilizando ovocitos de donantes, existe un riesgo de al menos que sobre el 20% de los embriones en un ciclo de PGTA con donación pueden presentar aneuploidías o cromosomopatías, que los harían no candidatos a transfer. Así es que yo sí que recomendaría que incluso con ovodonación hacer un ciclo de PGTA, porque así estamos maximizando a tope las posibilidades de conseguir un embrión euploide y que pueda implantar. Qué bien, pues Sandra, Pere, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Hemos llegado a cubrir todos los temas que teníamos hoy. Espero que a las personas que nos han acompañado les haya parecido tan interesante como a mí. Así que muchas gracias. Yo creo que volveremos con nuevos webinars, quizá con nuevos formatos dentro de poco. Y por supuesto y siempre dar las gracias a todas las personas que nos habéis seguido esta tarde, a Ana, a Ángela, a Francisco, a Juana, a Leticia, a María, a Miriam, a Rocío, a Pilar, a Gloria, a todas las personas que son tantas que no podría nombrarlas sin hacernos aquí hasta las 10 de la noche. Gracias de nuevo y sobre todo, pues la mejor de las suertes en vuestro tratamiento y estamos a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta o cualquier cosa que necesitéis. Así que gracias a todo el mundo, muy buenas noches. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Vale, hasta luego. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta la próxima.